Hola, buenas tardes y bienvenidos a todos a otro espacio de innovación dentro del GFAC. Hoy nos encontramos dentro de Ruta Naranja, un espacio de Ruta N en Medellín, en el barrio Pepeto Socorro, en el Distrito Creativo y Cultural. Hoy en este espacio de 1 hora y media vamos a hacer un taller, vamos a combinar un poco la parte conceptual y práctica alrededor de los prototipos. Entonces, pues enseguida nos vamos a presentar, les vamos a contar un poquito qué rol cumplimos acá dentro del laboratorio y pues la idea es que la experiencia que tenemos y el día a día nos ayude a contarles un poquito de tips y cómo lo hacemos en la vida real. Entonces, bueno, la charla de hoy es básicamente cómo prototipamos de una forma rápida, pero no solamente nos quedamos en el objeto, sino que entendemos qué vamos a hacer con él, que es fundamental, porque ahí es cuando juntamos la teoría y la práctica. Entonces, bueno, pues vamos empezando. Entonces, primero que todo nos vamos a presentar nosotros. Si quieres, Dani. Ok. Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Daniel Cano, soy laboratorista, trabajo con Ruta N hace aproximadamente 3 años, pero en el tema de prototipado ya llevo aproximadamente 10 años trabajando y prototipando. El tema del prototipado, como le decía Laura, no es solamente quedarnos en el artefacto, sino saber qué vamos a validar dentro de ese artefacto que vamos a prototipar, no irnos directamente a lo funcional, sino empezar como paso a paso, o sea, no subir las escaleras todas de una vez, sino una a una. Trabajo con el sector creativo y cultural aproximadamente hace 1 año, desde noviembre que abrimos acá en Ruta Naranja. Y nada, con muchísimo gusto voy a compartir todo el conocimiento que tenga acá en esta charla. Listo. Hola a todos, mi nombre es Sebastián Bedoya. También hago parte del equipo de laboratorio desde el 2017 con una premisa fuerte y es el acompañamiento para el desarrollo de nuevos productos y servicios, con un ejercicio muy fuerte en la materialización, entendiéndolo como un proceso de aprendizaje con el que validamos los desarrollos que estamos generando. Listo. Y mi nombre es Laura Lugo, soy arquitecta, soy especialista en innovación. Llevo en el laboratorio específicamente un poco más de 1 año y digamos que soy también como el intermedio entre Sebastián y Daniel. Digamos que mi enfoque más fuerte son las metodologías, pero pues creo que cualquiera de nosotros está en la capacidad de hacer tanto lo práctico como lo teórico y por eso nos complementamos, yo creo que también en el trabajo. Listo, entonces vamos a empezar. La idea es que pues nosotros creo que los tres compartimos algo y es que metodologías, teorías se pueden encontrar en cualquier parte y más pues ahora con el acceso a internet. Pero lo que realmente es importante es cuando eso lo llevamos a la práctica y aprendemos de eso. Entonces, pues vamos a hacer como un compartir rápidamente desde nuestras experiencias de pronto qué nos salió como esperábamos en algún momento. Por ejemplo, nos tiramos de una de cabeza a probar algo que no habíamos planeado y digamos que eso trae consecuencias de pronto en sobrecostos o tiempo o pues también hasta a nivel personal, pues un choque ahí como mental. Entonces, no sé, Sebas, ¿quieres empezar? Cuéntanos ahí. Yo creo que nos ponemos muchas trabas y nos quedamos mucho en la reflexión. Un poco la invitación con este ejercicio es entender el prototipado como ejercicio de aprendizaje y en ese sentido yo creo que hemos pagado como muchos, pues o adquirido muchos aprendizajes. Por mi cuenta, una vez que estábamos desarrollando un prototipo en zonas rurales, no consideramos los niveles de inundación periódicos que se dan año a año y ahí pues empezamos a ajustar unos temas desde las fundaciones que pues afortunadamente lo logramos corregir a tiempo, pero se podría ser un ejemplo que nos tocó. Que nos costó. Y nos costó bastante. Listo, Dani. No, pues yo creo que en todas las historias que vayamos a contar van a ir por lo mismo, o sea, no planear, no tanto no planear bien las cosas, sino no tener en cuenta factores muy importantes, tiempo, el alcance, nosotros con quién vamos a ir a validar, porque muchas veces vamos y validamos es con la mamá, el papá, el primo, que nos da un golpecito en la espalda y todo está súper bacano y seguimos adelante y no validando con el usuario final, que es el que realmente nos tiene que dar la información de valor. Entonces, yo creo que todo hay como por lo mismo, la no planeación o la no buena planeación, porque a veces hacemos unos planes totalmente salidos pues como de lo que debería de hacer. Y por otro lado es no gastar mucho. Dentro de la experiencia que tenemos en el laboratorio, por ejemplo, en el tema de las aplicaciones móviles, que es algo que es muy común cuando uno va a prototipar, siempre cuando uno habla con una empresa, un desarrollador dice como no, tenemos que contratar un desarrollador para empezar a hacer la primera aplicación, ese primer prototipo de aplicación móvil. Cuando resulta que esos no son los pasos, ni siquiera cuando estamos hablando de desarrollo de software.
Siempre se va desde el papel, desde el, no sé, desde el mapa conceptual, desde la metodología ágil, desde el papelito, desde el dibujito, y se va escalando. Pero cuando vamos y tiramos de una vez la contratación de un desarrollador, pagar a un desarrollador no es económico, para después darnos cuenta que la aplicación no va a funcionar, o algo tan sencillo como el botón no debería estar en el lado izquierdo, sino en el lado derecho, no en la parte superior izquierda. O no alcanza el dedo. Exacto, que más adelante de pronto lo mostrábamos, o ustedes lo pueden buscar, los mapas de calores de los smartphones. Uno casi siempre lo maneja con la mano derecha, casi todas las botoneras deben de estar en la parte de abajo y pues lateral derecha, y casi todas las aplicaciones mal planeadas ustedes lo van a notar cuando tienen botoneras en la parte superior izquierda, que son aplicaciones difíciles de manejar. Bueno, y por mi lado, pues yo creo que experiencias puntuales también cada uno puede tener un montón, pues yo creo que uno de los grandes aprendizajes es que uno siempre espera tener todo para poder hacer algo, toda la plata para poder montar un negocio, todos los materiales, todo el conocimiento, y eso digamos que también se vuelve una barrera en el tiempo, porque pues ese momento ideal es difícil de alcanzar, y yo creo que es más un aprendizaje a tirarse, a probar y ser muy recursivo con lo que tengamos a la mano, que pueden ser cosas tangibles o intangibles. También digamos que las conexiones cercanas son muy valiosas en estos procesos. Entonces creo que hay muchas cosas que no han salido como esperaba, pero el gran aprendizaje de eso ha sido, no hay que esperar a tener todo perfecto para empezar a validar por lo menos los aspectos fundamentales de una idea. Bueno, entonces, pues digamos que también pues uniéndole un poquito al tema del aprendizaje, básicamente es que hay que arriesgarnos a probar, aprender rápido para llegar lejos, ¿cierto? O sea, digamos que no es solamente probar, sino a aprender de esas pruebas que también pueden ser errores, y que eso también nos lleva pues como a ir escalando la idea. ¿Quieres? Hablamos un poquito de versiones de la idea. ¿Cómo? Creo que es importante establecer hitos importantes en el desarrollo. Como decía Laura, a veces nos quedamos mucho en la planeación, y es importante como poner un ejemplo sobre el que se puedan discutir incluso dentro de los grupos. Cuando yo digo la palabra silla, seguramente la imagen mental que le rebota a cada uno es muy diferente, pero entonces cuando hacemos un prototipo y sobre él discutimos, lo vamos refinando, establecemos también unos horizontes de desarrollo. Digamos que en principio puede ser un buen boceto sobre el que se discute, se refina, luego se decide en qué materiales y cuál va a ser esa línea de producción para desarrollarlo, que un poco el gráfico que ven allí hace referencia a ello, ¿cierto? ¿Cuáles son esos hitos importantes a desarrollar y qué recursos necesitamos en términos de tiempo, pero también de conocimientos, herramientas, materiales, proveedores? Entonces, un poco la referencia que se hace con ese gráfico. Y que uno puede empezar como a partir esa idea. Por ejemplo, pues yo puedo querer hacer un cohete, ¿cierto? Y en este momento seguramente no tengo la capacidad técnica ni económica de hacerlo, pero yo puedo empezar a hacer versiones más pequeñas que me ayude a acercar, a validar si eso le va a servir a mi usuario, si va a resolver el problema que pienso que va a resolver, y esa forma en que lo materializo, pues yo creo que ahí sí el cielo es el límite, porque hay muchos, como decía Sebas, pues hay muchas formas de hacerlo. De hecho, los productos digitales siempre parten de un producto, pues, o un boceto hecho a mano, y digamos que uno puede explorar mucho desde ahí. Por ejemplo, en pantalla, en este momento van a empezar a ver, solo en esa diapositiva tenemos alrededor de 20 formas de prototipar, ¿cierto? Lo importante es que sepamos qué vamos a hacer con eso, que no se, como decía Daniel ahorita, no se nos vaya toda la atención solamente a pensar, es que tengo que hacer una maqueta 1 a 1, es que tengo que hacer un video, un formulario, pero perdemos pues de vista qué vamos a hacer con él. No sé si tú quieras contarnos ahí rápidamente. Sí, no, en el tema de horizontes, y volviéndome un poquito, cuando hablábamos de aprendizajes, yo quiero que quede muy claro que los errores no los tomamos como errores o como una falla en todo este sistema de prototipado, siempre un error. Es más, casi siempre el error es como la alimentación más importante que nosotros tenemos en la parte de prototipar. O sea, todo lo que me estoy equivocando, ojalá me equivoque ya y no me equivoque dentro de 1 o 2 años cuando lo esté haciendo. Sobre todo porque nos permite como reducir los supuestos. Cada uno, a partir del conocimiento que tiene y de lo que le gusta hacer, elabora unas ideas mentales frente a un problema que no siempre son, o no se han considerado las variables suficientes para considerarlo como una solución efectiva a lo que se está planteando. Entonces, de ahí la importancia como de cruzar con distintas miradas claro lo que sí, se está desarrollando. Los horizontes, cuando estamos hablando de horizontes, no plantear horizontes muy lejanos, que eso también le pasa a mucha gente que llega y el primer horizonte lo plantea por allá como a 1 o 2 meses, cuando puede ser a un par de horas. Grande.
Ajá. ¿cierto? O sea, saber muy bien cómo estamos planeando esos horizontes. No tienen que ser 2 como lo mostraba la gráfica, 3 o 4, sino que pueden ser la cantidad de horizontes que nosotros queramos marcar dentro de ese proceso, pero que cada uno sea un hito importante, que cada uno nos arroje información de muchísimo valor. Y en el tema de prototipado, como lo vamos a ver ahorita, un simple dibujo, un boceto digital, no sé, un cubito en cartulina pegado con cinta puede ser de muchísimo valor para ir y preguntarle a ese usuario en realidad si es lo que él necesita o no necesita de mi solución o lo que yo le quiero entregar. No, y ahí con lo que dices de ir y preguntar, digamos, hay algo que decimos siempre en el laboratorio, que definitivamente nos falta mucha calle. O sea, siempre estamos haciendo como proyectos de escritorio y el papel lo puede con todo, el Excel, el PowerPoint, todo lo puede, pero nos falta mucho como el contacto con la persona real, validar, ver cómo se comporta en su entorno, y eso son cosas fundamentales. Así que, digamos, invertir el tiempo en prototipos del tipo que vamos a ver puede ser un buen elemento como para irnos con él a la calle, ver cómo funciona, ajustar y seguir. Entonces vamos a empezar a ver, como hablando de estos prototipos que se pueden hacer desde un boceto hasta verlos realizados ya en un objeto real comercializado, algunas cosas pues que les queremos compartir. Entonces, lo que ven ahí en pantalla son patentes de 1847, antes de la aparición del motor eléctrico. Lo que vemos allí son como posibles soluciones para aprovechar elementos pues, o situaciones como el movimiento de ciertos artefactos, como vieron allí las sillas mecedoras, las hamacas también podría ser una alternativa para aprovechar energías residuales de movimiento para otras actividades como no sé, pues póngale el verbo que se quiera. Es decir, que básicamente esto no es nada nuevo, ¿cierto? Digamos que ha sido parte de una metodología, sino que a veces como que nos cuesta retomar esas cosas tan básicas para probar una idea. O creemos que es demasiado básico y no lo hacemos porque no, eso es demasiado básico, demasiado sencillo, Sí. No debería hacerlo, cuando es totalmente lo contrario. Sí, entonces bueno, digamos que aquí vimos un poquito ahí de historia, vemos que no es algo pues relativamente nuevo. Sí, ya, listo. Y vamos a hablar de otros ejemplos también un poco más contemporáneos. Este robot que está en pantalla es bastante conocido, es real, se comercializa en el mundo, de hecho se llama Saviok, es muy conocido porque hizo parte de la implementación de una metodología que fue lanzada por Google que se llama Design Sprint. Y lo interesante de eso es que viendo este artefacto también diseñado, los acabados, es funcional, básicamente es un robot que cumple como las funciones de lo que haría, no sé, una persona en el hotel de llevar servicios a la habitación y generar una experiencia a partir de eso. Pero esto, como se ve ahí tan bonito, en un comienzo no fue así. Se parecía más a esto. Estos fueron los primeros prototipos que se empezaron a hacer y era expresarse, ¿cierto? El prototipo también, como decía Sebas, es la capacidad de uno empezar a construir y construir con los demás, eso cómo se va a ver, qué función va a tener, y algo tan simple como estos sketch que están en pantalla puede ser igual de útil que de pronto se hubieran gastado mucho dinero, mucho tiempo haciendo algo que de pronto cambiara en las validaciones. En el caso de pues en los productos digitales, como hablábamos ahorita, casi siempre parten de un modelo de sketch, o se dice wireframes, o mockups sencillos que después me lleven a llevarlo a un producto digital real. Yo creo que Dani, tú nos puedes contar un poquito. Sí, total, o sea, todo este tema del mockup y de los primeros sketches que uno hace para una aplicación siempre tienen que ir anclado como un mapa de proceso. Entonces uno llega y hace siempre pues como un paso a paso. ¿Cómo sería ese paso a paso de la aplicación? ¿Qué sucede si yo doy un clic acá o algo acá? Eso casi nunca se ve de una vez en código. O sea, eso cuando uno lo ve en la película que espere que va a hacer una aplicación y una se sienta en el computador a digitar, falso, o sea, puro Hollywood. Eso siempre va primero un papelito, uno hace pues como un diagrama de flujo, primero hago esto, si aprimo esto, hago esto. Siempre es un papelito, luego voy y lo dibujo. En unos mockupsitos tamaño celular los empiezo a ver cómo se verían en pantalla, los puedo montar encima de un celular real, lo puedo hacer como lo hacemos nosotros en el laboratorio, unos cajoncitos de madera del tamaño celular, o pues no necesariamente tiene que ser madera, puede ser cartón chiquitico, y los empezamos a montar y empezamos a ver. Por ejemplo, en el ejemplo que vemos en pantalla, en realidad se está prototipando algo así como un video, ¿cierto? Como una interacción entre dos personas, pero no es ningún prototipo, no es ningún video, es una hoja de blog
impresa con un celular, recortado el cuadradito y la otra persona simplemente la enfocaron con una cámara para que pareciera detrás del celular. El costo de esto fue casi nulo, ¿cierto? Lo que costó una impresión en un papel, y de ahí podemos empezar a prototipar y a validar que esas cosas que estamos haciendo desde lo digital, que ese paso a paso que hicimos en ese primer diagrama de flujo sí se esté cumpliendo y que no vaya a haber, digamos, que una opción o un clic, como se llama mucho pues, en la parte digital, que no haya clics innecesarios, clics tardíos o sobre clics, porque muchas veces y pasa en muchas aplicaciones, digamos en las bancarias, que tienes que dar como 50 clics cuando lo puedes lograr solo con un clic. Bueno, no, y además de los recursos también es muy útil y en el laboratorio, Hagámoslo en coro. lo vivimos mucho, y es que a veces cuando le mostramos a un cliente algo muy desarrollado, muy bien hecho, genera inmediatamente una barrera mental para hacer una crítica constructiva, porque se ve tan bien hecho que tenemos temor a dañarlo. Entonces hay muchas veces productos que ya están hechos, son funcionales, pero los prueban con ejercicios como el que vemos en pantalla o el que estaba diciendo Daniel, y eso permite que las personas se expresen de una forma mucho más tranquila, puedan aportar cosas que no nos habíamos dado cuenta. Iba a decir simplemente que el comentario que hace Dani es importante porque generalmente nos ponemos muchas barreras a la hora de hacer prototipos. Una de ellas es tecnológica, pero como ven allí, es más el rigor de tener una estructura clara de cómo son las interfaces, cómo dialogan entre sí, que un conocimiento técnico refinado. Y el punto de principio inicial es ese, la lógica de lo que se quiere desarrollar. Y yéndonos como a la dolencia más grande de todos, que es el bolsillo, ¿cierto? Lo económico. Cuando yo me voy para un desarrollador con ideas en la cabeza no rayadas, no validadas, ¿cierto? No montadas como en un paquete que se le pueda entregar a él para que él desarrolle, él interpreta lo que yo le digo, desarrolla, casi siempre queda mal desarrollado porque lo que él interpreta no necesariamente es lo que yo digo. Entonces eso económicamente es muy costoso, ¿cierto? Demasiado costoso. Cuando en esto empezamos a disminuir costos desde el principio, o sea, con 100 pesos podemos lograr algo que muchas personas van y se gastan un par de millones de pesos en una aplicación inicial, o de pronto con aplicaciones gratuitas como App Inventor o Thunkable, que uno los puede, pues como gente común, abrir la página, es totalmente gratuito, te linkeas con Google o con Facebook y empezás a ir a hacer tus propios mockups semifuncionales de la aplicación, ¿cierto? Sin necesidad de ir a contratar todavía al desarrollador. No quiero decir que no se contraten desarrolladores, para nada, sino que el desarrollador hay que llegarle ya con un paquete muy montado, se ahorra mucho tiempo y dinero cuando ya se está y no da lugar a interpretación. Y enriquece el ejercicio además, porque cuanto más información tengas, más se puede entender el proceso y mejorarlo. Bueno, esto es más como para los que quieran darle una mirada. Este es un ejemplo que utilizamos mucho, sobre todo como por el contexto en el que fue realizado. Fue uno de los primeros prototipos que realizó Dropbox en su momento, cuando el almacenamiento de datos en nube era algo totalmente desconocido, era un concepto difícil de transmitir, y pues pueden buscar en YouTube prototipo Dropbox, y es muy interesante porque lo más poderoso de este prototipo es la historia que cuenta. Pone a una persona en una situación y muestra cómo Dropbox le ayuda a solucionar la situación, pero pues lo que costó aquí para nosotros es la estructura del discurso. Eso es lo más valioso. El resto son dibujos rápidos, pero es igual de poderoso a que si hubieran hecho, digamos, una cosa muy desarrollada que pronto las personas no entendieran. Y lo curioso de esto también fue que cuando lanzaron Dropbox ni siquiera lo tenían montado pues a nivel de desarrollo, sino que con los primeros como que creyeron en este contexto que se estaba dando, compraron un almacenamiento muy pequeño en la nube y con esos recursos montaron el proceso real. Sí, entonces les vendieron dibujitos. Eso sí, y pues yo creo que ese es un súper ejemplo de qué tan poderoso puede ser un prototipo. Entonces, ¿ibas a decir algo? No. Antes de, bueno. Entonces, básicamente, ¿qué es prototipar? Es una versión ligera de mi idea, pero sin que pierda la esencia. Eso es lo más importante. Siempre pensemos qué es lo fundamental de lo que yo quiero probar y cómo lo puedo representar en algo sencillo, pues para que tampoco se pierda el enfoque, ¿cierto? Entonces, a partir de este momento, ya después de haberles contado un poquito como desde la experiencia, algunas cosas pues que nos ha permitido conocer nuestro trabajo y pues el día a día, vamos a poner un caso hipotético sobre el cual podamos ir aplicando esta parte teórica y al final pasemos a una parte práctica. Entonces, Dani, ¿puedes leer que no alcanzo a leer? Vamos a poner un supuesto de un reto donde vamos a tratar de combinar dos ideas, dos sectores, dos polos, y los tenemos que solucionar, ¿cierto?
Entonces, más o menos la idea o la gran idea es cómo vincular las actividades físicas en espacios públicos que articulen a los ciudadanos con un propósito común funcional. Eso suena muy... Entonces, no sé, ¿qué se nos ocurre? No, pero está muy bien, porque todo parte de un estímulo que generalmente es muy amplio y a partir de la discusión se va acotando. En principio yo creo que ahí hay una categoría que es el ámbito de lo público. ¿Qué ocurre en lo público? Pues en el público hay gente, hay calles, hay carros, hay gente sentándose, paseando a sus hijos, a sus perros. Entonces, como a partir de ese estímulo inicial nos empiezan a rebotar una cantidad a cada uno, pues a que le contemos la idea en sus cabezas. Entonces el primer ejercicio es empezar como a tirar esos conceptos, a ver cómo se puede ir acotando. Algo que aclarar ahí, lo público, uno siempre se imagina carros circulando, personas circulando, pero también hay espacios públicos no habitados, como lo fue en este caso el Perpetuo Socorro hace un par de años. Zona de talleres, industrial, circulaba gente de día y de noche, ese espacio que es público, totalmente abandonado, lo que lleva a otros problemas como la inseguridad, ¿cierto? Y otras cositas como que lo rodean. O sea, uno siempre que se imagina espacio público se imagina mucha gente, pero ¿qué tal si también nos expandimos, ¿cierto? Ampliamos un poquitico ese pensamiento y también pensamos en los espacios públicos no tan habitados, ¿cierto? Que también se dan cuando son espacios nuevos. A veces, digamos, hacen una reforma a nivel urbano, hacen un gran parque que nadie usa, ¿cierto? No tiene ninguna función y yo creo que ese es uno como de alguna forma como podríamos traducir ese reto, cómo hacer de esos espacios públicos algo funcional, que las personas se apropien del espacio, que tenga, pues valga la redundancia, pero que tenga una función y que finalmente pues sea un espacio para todos, ¿cierto? Que un ejemplo claro de esa intención, a quienes no lo conocen, las unidades de vida articulada, las UAS, unos tanques de agua que habían estado, digamos, como con unos usos estrictamente utilitarios de contener el agua, pero a través de una apuesta municipal se activan con los espacios públicos y, como decía Dani, posibilita otras formas de habitarlo, no restringidas al día y que se pueden como aprovechar para distintas actividades. Esas uvas antes estaba el tanque de agua, ¿cierto? Rodeado por unas barreras de concreto, pues ladrillos, unas paredes para que nadie habitara, pues o nadie circulara alrededor de ellas. La apuesta que se tomó fue apropiar a la gente de esos tanques de agua y acercarlos a ellos, ¿cierto? No restringirles más, no ponerle una reja más altica, sino ver cómo se articulaba y cómo se mejoraba pues ese espacio. Listo, entonces, pues la idea es que como con este reto que nosotros mismos nos pusimos, la idea es que nos pues tiremos como un par de ideas, cómo nos lo imaginamos, y a eso le vamos a aplicar algunos conceptos teóricos para saber qué vamos a hacer con esa idea. ¿Listo? De una. Entonces, por aquí vamos a enfocar lo que Sebas va a ir dibujando, pues entre los tres vamos a ir tirando como ideas, él va a ser un intérprete. Voy a intentarlo. Sí, lo importante es como traducir esas diferentes ideas en unos esquemas que también se van nutriendo a partir de la discusión que se dé y entendiendo el dibujo como una herramienta de comunicación, ¿cierto? A veces hay ciertas barreras o una de las respuestas recurrentes al dibujo es que no, yo no sé dibujar, pero no he conocido la primera persona que deje de escribir porque tiene una letra fea. Lo importante es comunicar una idea y a partir de ahí pues se va como estructurando una intención y nutrido pues además como la lectura que haga cada uno. Entonces ya dijimos que estamos en el ámbito de lo público, ¿cierto? Entonces si les parece podemos ir como rayando qué ocurre en lo público. Entonces hay carros, ¿cierto? Hay espacios públicos. Aquí va a quedar un poquito cortico, pero digamos que... ponga otra ahí? Sí, solapala. Entonces, si quieren, vamos hablando como qué ocurre en estos espacios públicos. Hay gente caminando, ¿cierto? Seguramente, pues algunos, como decíamos ahorita, no pateando, sino paseando a sus hijos. Y una de las problemáticas fuertes en los espacios públicos, Dani la mencionaba ahorita, es qué ocurre en las noches. A veces sentimos cierta percepción como de temor en algunas situaciones. Y espacios muy interesantes de la ciudad donde incluso hay unos mobiliarios ya establecidos, unas bancas, pero que generalmente tienen unos usos restringidos durante la noche.
Entonces, no sé, ¿qué más pasa en estos espacios? ¿Quién Pues me ayuda? digamos, a mí ese es como el punto que más, pues como me duele en el sentido que ahí empieza a chocar como la carrera de uno con este aprendizaje del día a día, y es que, por ejemplo, desde la arquitectura se va muchas veces solamente a lo estético, y uno ve, sí, bancas, pasillos, muchas cosas estéticamente muy bonitas y que seguramente costaron mucho dinero, pero que no cumplen ninguna función. Ajá. O sea, ni siquiera la gente se apropia, no sirven para algo específico. Digamos que ese es uno de los dolores que más me llaman la atención de esa situación. Algo que acaba de dibujar ahí, Sebas, que me parece fundamental cuando hablamos del tema noche, es que, no sé, la percepción de seguridad casi siempre ronda que entre el espacio sea más oscuro, más peligroso es, ¿cierto? Entonces yo no me siento, por ejemplo, en un parque que esté en completa oscuridad en la noche porque, pues, madre, pues es muy propicio para que me pase algo. Siempre busco lugares un poco más iluminados, un poco más habitados, que no sea yo el único que esté sentado en ese parque, en ese espacio público, sino que hayan más personas habitando, ¿cierto? Rodeándolo en todo momento, no tiene que ser una hora específica o hasta cierto horario, como lo decía Sebas, que hay veces en parques públicos está restringido sentarme en una banquita porque es después de cierta hora, ¿cierto? No debería, porque es que es público, ¿cierto? Es un lugar donde me debe a mí generar como una seguridad y estar ahí tranquilo haciendo mis actividades pues como cotidianas. Y uno ve elementos muy interesantes como los equipamientos asociados a los juegos, muchas veces en desuso justo como por esa percepción de temor. Entonces, creo que como el mobiliario de los parques, los columpios, yo creo que ahí vamos tirando como los No, y como elementos que hay en... pueden estar todos los actores, o sea, estamos como, pueden ser personas muy jóvenes, en este tipo de mobiliario puede estar cualquier persona, los que transitan y de pronto no son tan cercanos como al espacio abierto, ¿cierto? Como que involucra a todos. Cuando hablas de diferentes edades, el parquecito, pues, o como el columpio, que es un lugar como que uno se imagina que siempre está habitado por niños chiquitos, casi siempre, lo he notado yo con los espacios como son más públicos, porque en un columpio de unidad casi siempre es para los niños, pero en un columpio como espacio público también tienes como para adolescentes, como personas un poco más grandecitas que no olvidan que ya crecieron, ¿cierto? Que no maduraron, pues, presente. Entonces uno siempre busca estos espacios, o sea, yo me siento en un mataculín, me siento en un columpio, no sé, a estar con los amigos, cualquier cosa. En las sillas se puede sentar también el señor muy adulto a intercambiar relojes, como lo puede ver uno en algunos parques de acá, ¿cierto? Que se van a intercambiar relojes, pero que cada vez están, digamos, acercando un poquito también más a la tecnología. He visto ya muchos viejitos con sus celulares aprendiéndolos a funcionar y viendo cosas en YouTube y mostrándoselas del lado así en súper alto volumen, pero bacano porque se van integrando pues como a las nuevas dinámicas. ¿Cómo ponemos el viejito ahí como intercambiando qué? Relojes. Mostrando el reloj. Bueno. Ese comentario de Dani es bacano porque al menos en los columpios yo creo que ninguno ha perdido la capacidad de emoción con ese, y es más como una restricción de ergonomía y de tamaño, y de tamaño, de peso, que nos da pena como ser usuarios de ese tipo de elementos que hay en la ciudad, pero yo creo que todos coincidimos en lo que eso genera en quien lo usa. Yo creo que todo el mundo se hace el digno al principio, como yo no me monto ahí, 10 minutos después estás ahí jugando. Usuario nocturno cuando todos duermen usando los columpios. Bueno, entonces, ¿cómo podríamos como ir uniendo todas esas cosas? Como pensando en función, espacio público y todos esos actores. Vamos a ir enumerándolas. Yo creo que con lo que acabamos de hablar hay como varias cosas. Uno es la percepción de seguridad. Hablando de la letra, ¿cierto? Sí, pues... de seguridad. Lo otro es una dimensión que tiene que ver con lo lúdico y el ocio. Y el ocio sí está. Y como decía Dani, yo creo que hay unos desusos en la ciudad de muchos espacios que ese se puede conectar un poco con lo de seguridad y es como se activan incluso desde la iluminación. Entonces, iluminación. Hay algo en la iluminación que todo el mundo como que lo ignora, que la iluminación es solamente algo que me genera luz o me permite ver algo más allá. Resulta que cuando uno no le presta atención a eso, por ejemplo, si vos tenés una luz, qué sé yo, pues como que propicia el crecimiento de algas, de hongos, de musgo, hace que se me deteriore más rápido el espacio, ¿cierto? Ácaros. Si genero ácaros, traigo aves que se alimentan de los ácaros, traigo el popó que me vuelve todo nada. O
sea, son muchas cosas como que hay que Una empezar a cadena. mirar. Exacto, una cadena que no solamente es una luz, que es blanca o es amarilla, o tiene tantos lúmenes, o tiene tanta calidez. No solamente de eso, sino también pensar un poco más desde lo funcional, más allá de su función principal. Hay muchas otras funciones alrededor de un solo dispositivo, de un solo, pues, como artefacto. Listo. Entonces, hay varios elementos, como lo escribíamos ahorita, y muchas veces eso que llamamos innovación, que es una palabra con tantas aristas y tantas interpretaciones, muchas veces es la reinterpretación de lo cotidiano. Entonces, pues la iluminaria está allí, ¿cierto? El mobiliario asociado a estos juegos y al ocio, pues, que describíamos aquí, también se encuentra con frecuencia en la ciudad. Entonces, ¿cómo empezamos a combinar? ¿Cómo, qué se les ocurre para empezar como a habilitar esos usos? Pues digamos, a mí me parecería que los juegos, aparte de la parte lúdica, pues deberían tener una función, que eso logre algo, ¿cierto? Que motive a utilizarlo, que se rompa un poquito como el esquema que solamente es para niños, ¿cierto? Como que sea una invitación abierta a cualquier persona, pero que tenga un fin. Yo creo que lo primero es el tamaño, que no quepa. Porque este tipo de mobiliario, pues, este Es tipo de muy juegos es pequeño, como para sí. niños, literal. O sea, lo restringe también mucho al uso de que del tamaño no me permita a mí sentarme en un columpio, que casi siempre son como metálicos. Cuando nos lavan, pues como la típico pedazo de cuero de caucho, que ahí sí que pues, está como esa estructura metálica que no me permite estar cómodo en el espacio. O las cadenas que he visto. Me tocó mucho en la infancia, niñas con el pelo enredado en las cadenas de los columpios. A veces está muy crítico. Sí. ¿Y a ti? No, entonces yo creo que coincidimos en que hay dos elementos importantes. Uno, la iluminación, generalmente en estos postes que son como se habilitan esos espacios. Entonces voy a ir como traduciendo lo que acabaron de decir. ¿Cómo lo hacemos? Bueno, vamos a hacer como una sumatoria aquí, cuáles son nuestros ingredientes y ahorita vemos como posibles asociaciones. Que eso también es importante, ¿cierto? Haciendo la analogía que tocaba Laura, como cuál es mi receta. A veces no sabemos con claridad cuál es, pero sí qué ingredientes tiene. Y después, a partir de la claridad de esos ingredientes, hay distintas variaciones, se testean usos que funcionan bien, que no, que permita irse modificando. Entonces, uno de ellos es la iluminación, ¿cierto? Sí. Lo otro que yo creo que es Columpio. singular en la ciudad y son los juegos. Entonces, que muchas veces no se usan de la manera intensiva que deberían, en el que yo creo que ya está comprobada el poder lúdico que tiene un columpio. Entonces, nos la jugamos por acá, ¿ok? ¿Cierto? Como juntar una iluminación, un columpio. Yo creo que una de las restricciones fuertes en el caso de los columpios es el rango de bamboleo. No falta lo ocioso, pues que yo he visto unos videos en el que se dan casi la vuelta. Entonces yo creo que es importante ponerle como un límite, okay, como una restricción, que puede ser el mismo poste. Entonces, mientras hablaban, me imaginaba como una base, ¿cierto? En el que usando, voy a quedar como corto acá, como usando el mismo, que inclinamos el poste, ¿cierto? Para que nos sirva de soporte de la iluminación. Démosle aquí. Entonces tenemos una iluminación ahí como inclinada. Y a la vez puede ser ese tope en el bamboleo para que no falta el necio, pues que se sale de ahí. ¿Qué más? Yo creo que olvidamos algo importante, el viejito de los relojes. Ah, sí, bueno. Esa persona no se me va a sentar en un columpio y no los queremos excluir de este tipo de espacios. Pero como tenemos esta base, entonces bacano eso que decís, porque entonces pueden haber como dos... Pero qué pena, eso podría ser algo que podríamos probar con el prototipo, si ese tipo de personas estaría interesada en ser parte de eso. O sea, los podemos ir contemplando, pero lo podríamos validar. Y mira que como usando el mismo pretexto, pues, o el mismo elemento ahí que aparece en la ciudad, podemos tener un tema de ocio, de iluminación, pero también como unas estancias. De pronto hasta se puede aprovechar esta misma base que ya se generó en concreto para hacer como una silla
en el que el viejito El de los de Dani, relojes. de los relojes, esté ahí pues como sentado, de pronto hasta la misma madre dándole, o el padre cuidando o viendo cómo juega su hija, ¿cierto? Hay algo acá importante que nosotros estamos trabajando acá en este momento bajo muchos supuestos. Todos esos supuestos hay que tenerlos muy claros, ¿cierto? Para después ir a validar y aclarar que eso en realidad sí es lo que quiere ese usuario. O sea, o sea, nosotros tres como ciudadanos lo vemos viable, pero que sí cumpla con la mayoría de esas personas. O sea, que las personas que habitan este tipo de espacios sí quieran este tipo de espacios. O sea, no trabajar siempre bajo el supuesto de que sí, el señor se va a sentar ahí para cuidar a esa otra persona y puede que lo utilice para otra cosa. Es más, yo viéndolo ahí, no sé, la gente que, no sé, que monta patineta, que monta, pues, que es bike, cualquier vaina, también puede ver en ese elemento estructural una forma bacana, ¿cierto? Pues como integrarla y como, vuelvo, insisto, no excluir a las personas, sino antes de integrarlas todas alrededor del mismo espacio, que todos se apropien de él y lo cuiden. Creo que esa es la importancia de tirar esas ideas rápido a la materialización. La historia y el discurso pueden con muchos supuestos, pero cuando hay un objeto con el que la ciudad puede interactuar, se van identificando esos conflictos o posibles usos que de pronto no se hayan identificado y se puedan potencializar. Entonces ahí, ¿cómo entra el columpio? ¿Qué se nos ocurre? De verdad que había columpio. Sí, nos falta, pues de todo lo que habíamos pensado articular, creo que nos falta eso. Y el tema de función. Podría ser que el columpio tenga una función específica, aparte de ser lúdico, ¿cierto? Decíamos que la idea de inclinar ese poste es que de alguna manera también sirviera de restricción al movimiento del columpio, ¿cierto? Entonces aquí hay como un ángulo en el que se puede mover para evitar accidentes y que de pronto pues la gente se pueda caer de allí. Entonces el poste inclinado nos hace como de límite. Y por supuesto el columpio pues, o la silla que la podemos poner como inicialmente de esta forma. Y mira que aquí nos funciona como límite de... ¿Cierto? Habría que revisar si efectivamente ese es el ángulo prudente de seguridad, pues y si no se pueden jugar con inclinaciones más conservadoras, pero hace parte también como el ejercicio de validación. Aquí seguimos en muchos supuestos. Entonces esta sería como la idea general, ¿cierto? Sí. Listo. Entonces... Todavía me falta algo. Señor. Tiene funciones, pues que siguen siendo las mismas funciones del parque que ya conocemos. ¿Qué extra? Bueno. Algo que el movimiento genere algo. Como los planos que nos mostrabas ahorita. No sé si nos podemos devolver en la presentación. Atrás. Ahorita veíamos unas patentes de 1850, antes de la aparición del motor eléctrico, que como ven allí, usan movimientos musculares, pues energía de movimiento cinética para generar en este caso o suplir necesidades de ventilación o esa escuelita más adelante. Yo creo que hay un proyecto en África que se llama Play Pump, de los pelados mientras están jugando, están bombeando agua a un tanque elevado. Entonces, noten que en la ciudad también nos encontramos situaciones de ese tipo. Necesitamos iluminación. Hay mucho movimiento. Si uno lograra traducir a través de, no sé, posibilidades de generación de energía, pasar de energía cinética, de esa energía que es muscular y a una energía eléctrica que de pronto nos pueda mejorar esas condiciones de iluminación en las calles, que como decíamos acá en este gráfico, era importante generar o habilitar, o uno de los condicionantes fuertes para usar esos espacios era la iluminación. Entonces noten que ahí vamos dándole, pues todavía bajo muchas cosas por precisar, como respuesta a varias cosas de las que identificamos ahora, una necesidad de seguridad, también unas necesidades de habilitar espacios para el ocio y actividades lúdicas, y la iluminación como un elemento importante en la ciudad para habilitarlos durante la noche. Listo. Entonces nos vamos con eso para poder empezar a trabajar como toda la parte de concepto. ¿Cómo estamos de tiempo? ¿Cuánto nos falta más o menos? Bueno, entonces vamos con toda. Listo.
Bueno, entonces, como dice en la pantalla, hasta ahora hemos hablado del cómo. Sobre ese reto que teníamos, hablamos del cómo materializarlo, cómo juntar todo, pero como vimos al principio, en el nombre de la charla, pues, o de este espacio, es que necesitamos un qué. O sea, en este momento no se nos puede ir la atención solamente a hacer la maqueta de esto, o hacer un diseño 3D, o buscar otro elemento para materializarlo, sino qué vamos a hacer con esto. Entonces, podemos ir haciendo las dos cosas al tiempo. De pronto vamos materializando cómo podría ser y vamos discutiendo entre nosotros ese qué, ¿cierto? Que como lo decías ahorita y como lo dijimos antes, es importante que lo que vayamos a validar sea un punto que tengamos dudas, ¿cierto? Que queramos validar muy bien con ese usuario final, que sí sea lo que se vaya a cumplir. No necesariamente porque lo vamos a llevar al público, sino que... por ejemplo, en elementos estructurales, se monta ahí la lámpara, por ejemplo, en un elemento que está pues, inclinado a un ángulo, que físicamente sí sea el ángulo adecuado, ¿cierto? Que la estructura que se vaya a montar, en qué materiales debe ser o qué no ser. O sea, no es necesariamente que vayamos a irle a mostrarle al usuario, ¿te parece que esta zapata en concreto te quede bonito? ¿Cierto? Él no lo va a necesitar, sino que eso lo vamos y lo validamos con otras personas que nos van a generar pues como otra información de valor, como un ingeniero civil, ¿cierto? Como un arquitecto, como muchas personas. Lo mismo con el columpio. Mira que está ubicado pues como en un sector curvo del poste pues, de luz. Entonces, que ese sí sea el punto adecuado, que no haya una carga, unas fuerzas que me doblen cada vez más el tubo y esa persona que le estamos generando seguridad con la iluminación, no le generemos una inseguridad porque después le caiga el poste encima. Ajá. De hecho, con eso pues vamos combinando. Entonces, antes de empezar, que es justo el primer tema que acaba de tocar Dani, es tengamos muy claro qué necesitamos validar de esta idea. Es también importante que sepamos que la validación, y sobre todo cuando estamos empezando, pues no se va como solamente con un foco. Podemos combinar cosas como validar la deseabilidad, o sea, que a las personas les interese, que sería por el lado, por ejemplo, de los ciudadanos, ¿cierto? La funcionalidad, que como decía Daniel, desde lo técnico se puede hacer, y podemos hacer una combinación de eso. Claramente en este momento de pronto tenemos más enfoque en la deseabilidad, porque pues lo técnico aquí posiblemente no lo podamos validar, ¿cierto? Entonces, pero sí es importante que de esa idea general, ¿qué es lo estructural que necesitamos validar, ¿cierto? Entonces, en este caso, pues Dani hablaba desde lo técnico, por ejemplo, el ángulo, el tema de mezclar energía con mobiliario, desde los ciudadanos, la apropiación de ese tipo de mobiliario. No sé, ¿a ti qué más, como desde la idea estructural? Sí, yo creo que el tema ahí crucial, hablando de espacios públicos, es una postura muy conservadora frente a la seguridad. Entonces, en ese sentido, yo creo que la base de ese elemento, considerando las palancas y el peso que se dan allí, es de vital importancia. Entonces, esa puede ser como una de las preguntas a validar, ¿cierto? ¿Cuál es la capacidad portante de esto y si efectivamente está en capacidad de aguantar las tensiones que se dan en las actividades? Y si está en capacidad, ¿cómo debe ser construido? ¿Cierto? Porque muchas veces nos tiramos bien a la construcción, lo que hablábamos ahorita, tiramos eso ahí en concreto, acomodé, pero no entendemos que eso internamente tiene que tener una estructura, pues como, sí, interna, interior. O sea, tenemos como tres cosas principales que podríamos validar con un prototipo de este tipo. De este tipo. Listo. Por otro lado, ¿qué requerimos de los usuarios? Eso es vital porque siempre en estas metodologías hablamos de co-creación, y el ejercicio de co-creación es también involucrar al usuario, que el usuario haga parte de ese proceso, que como decíamos ahorita, cojamos más calle, ¿cierto? Que ellos también aporten, porque finalmente ese usuario es el que se va a apropiar, en este caso, del espacio, y habrá muchas cosas que nosotros desconocemos y que necesitamos que ellos mismos nos indiquen cómo va a ser ese camino a solucionarlo. Por ejemplo, lo que tú decías acá, Dani, de esto va a tener en realidad un uso solamente como de sentarse, o de pronto va a tener un rol más dinámico en temas deportivos, porque eso, digamos que funcionalmente puede tener cambios muy grandes, ¿cierto? Entonces, ese es un ejemplo de algo que necesitaríamos hacer. ¿Qué más, digamos, de los usuarios tú creerías que necesitaríamos validar o que nos ayuden como a construir? Yo creo que un tema de ergonomía, ¿cierto? Si efectivamente esto es cómodo y funciona pues como para lo que se está proyectando, considerando que queremos habilitarlo no solo para los niños, sino para que no tenga restricción de edades. Sí, restricción de seguridad, y por eso pues le ponemos el tope, ¿cierto? Sí,
Sí. ¿Qué más? De pronto, bueno, validar esa sensación de seguridad que tú Total. decías con la luz. Que, por ejemplo, eso es algo que hay que validar, pero al mismo tiempo hay que empezar a integrar a la comunidad de una vez en eso. O sea, nosotros estamos rayando, estamos dibujando, y ojalá ese usuario vea desde el rayón, desde el dibujo, qué es lo que se está haciendo, ¿cierto? Eso lo empieza pues, a llegar como esa apropiación del espacio, de qué bacano, cómo va a quedar esto, ya la gente empieza pues, a pensar en sus usos. Estamos hablando de que el movimiento me generaba la luz y una sensación de seguridad, pero quizás dentro de esas validaciones esas personas nos digan como, bueno, no tanto es esa luz, necesito, por ejemplo, que hayan puntos de carga ciudadano, porque muchos nos quedamos con la energía del celular por ahí en cualquier parte. O estos viejitos que hablamos que se están integrando las nuevas tecnologías también, o sea, porque digamos que uno tiene un poco más de criterio a la compra de un celular, entonces uno dice como listo, este me dura muy bien la batería, muchas veces el señor se lo regala al hijo o él mismo lo compra porque creyó que estaba muy bueno, o en el caso de nosotros acá, que salió una promoción del colombiano y llegó el celular donde él, ¿cierto? Pero puede que este no tenga las capacidades técnicas suficientes, pero o sea, no limitarlo, no frenarlo y que tenga un puntico de carga. ¿Qué más puede tener? Otras cosas, no sé, un poco más incluyentes, que tenga, no sé, un hablador, ¿cierto? Que cuando se acerque una persona invidente le pueda contar como qué es el espacio, cómo puede intervenir, cómo puede jugar con, o sea, la energía no únicamente utilizarla para iluminar, porque creo que sería limitarla completamente, sino también empezar con el ciudadano a preguntarle él en qué utilizaría esa energía, ¿cierto? O sea, que sería eso como validar otros posibles usos. Sí, o sea, el qué otro uso le ve aparte de la iluminación, que por cierto es una iluminación que casi no me va a consumir energía en comparación de toda la que podemos generar, ¿cierto? O sea, empezar como a balancear esas cargas. Listo, tenemos ahí bastante pues para que ellos mismos nos pueden ayudar a solucionar. Bueno, otro tema, tercer punto. Si se refleja el problema, ¿qué quiere decir esto? Es que cada vez que tengamos una idea necesitamos que haya una persona interesada en que se le resuelva un problema, un gusto, una oportunidad, pues para que realmente haya una apropiación, ¿cierto? El problema de nosotros, o más bien como la oportunidad, fue ese reto que nos planteamos, cómo vincular el espacio público con un propósito funcional. Entonces, eso, digamos que es a nivel reflexivo, pero también lo podemos validar con los usuarios, si esta propuesta está solucionando ese reto que nosotros nos pusimos, ¿cierto? Entonces, eso es importante porque cuando un producto o un servicio no está solucionando algo desde lo negativo o lo positivo, pues simplemente a eso le decimos humo, ¿cierto? Productos muy bacanos, muy chéveres, muy bien desarrollados, mucha tecnología, pero no hay quien lo compre, no hay quien se apropie, no hay nadie que esté dispuesto a pagar por él. Entonces, por eso es tan importante estar pues, solucionando problemas de relevancia de los usuarios. ¿Sí? Sí, porque mueren en el olvido. Total, sí, no, o invertimos un montón y nadie lo utiliza, que eso pasa mucho en el espacio público, ¿cierto? A nivel con dinero público, perdido en el público. Sí, pero o grandes reformas a nivel urbano que nadie utiliza y la gente antes prefería lo que había, ¿cierto? Listo. Bueno, entonces ahora sí, y este es como un pequeño zoom, y es tener muy claro para quién está dirigido esto, ¿cierto? Más como un ejercicio reflexivo que a veces decimos, mi producto es para todo el mundo, ¿cierto? Cuando hablamos de esa forma tan genérica, digamos que pecamos en el sentido de, pues yo siempre lo relaciono como si al mar tiráramos una malla a ver qué pescamos, y esos son procesos muy costosos porque no tienen una estrategia por detrás, ¿cierto? Entonces, específicamente, pues esto es algo de ciudad, pero tiene que estar direccionado a un público específico, ¿cierto? ¿Ustedes ahí cómo lo verían? Aun cuando es algo de ciudad. Aunque es algo de ciudad, ahí puede ir todo el mundo, ¿cierto? Diría que esto es como una población, una edad adulta, pero no tan adulta, ¿cierto? Porque si estamos hablando de un parque... Vámonos así pues. Vámonos así. Sí. un parque de noche, ¿cierto? No va a ser visitado por muchos niños. Que es el espacio que queremos empezar a habilitar, ¿cierto? Entonces, y tampoco creo que personas de una edad también muy avanzada estén también en esos horarios en ese parque. Entonces yo creería que ese público, la primera segmentación, la edad, ¿cierto? Irnos por un público adulto, diría joven adulto, por ahí hasta los que 32, 35, 18 a los 32, 35. Yo le subiría un poquito, pero yo creo que más allá de la edad... 40 para poder ir. Pero más allá de la edad, yo creo que es un tema a nivel de estilos de vida, de gustos, de hábitos. Gracias, Laura. Puede ser que, no sé, alguien de mi edad no vaya a hacerlo, pero alguien de la edad se va así y pues no tiene que ver nada la edad, es un tema de gusto, ¿cierto? Entonces sería más o menos esos perfiles de personas. Listo. Bueno, siguiente pregunta. Con esta idea,
¿Ustedes qué creen que es lo que nos hace distinto? ¿Cómo cuál sería lo que se le dice la propuesta de valor que estaríamos entregando? Yo creo que, como decíamos ahorita, no es de generar cosas nuevas, sino la forma en que se combinan. Que hablábamos pues de la lámpara está, los juegos están, la necesidad de iluminación pues yo creo que también es clara. Yo creo que el valor está en cómo se combinan los elementos. También hay otro valor muy importante, y pues no sé, yo soy de las personas que no les gustan que los parques se vuelvan más cemento que verde, ¿cierto? En ese tipo, digamos que de dispositivos donde se aglomera todo, o sea, muchas cosas, porque mira que estamos hablando de una banca, de una lámpara, de un columpio, cuando lo podemos aglomerar todo en un solo espacio que pues, visualmente no ocupa mucho, o sea, no es mucho gris, ¿cierto? Sino que permite más que el verde fluya. Me parece que también es una propuesta muy bacana, o sea, dejar de tirar tanto gris en la ciudad, permitir que el verde viva con ese tipo de espacios, pues como de artefactos tan compactos. Digamos que para mí también va ahí como un poquito combinado con los dos, y es que también la propuesta de valor puede estar direccionada en como romper un poquito ese esquema de que lo funcional es feo o es rústico, ¿cierto? Y que digamos que irrumpe en un contexto. De alguna forma esto puede ser parte de ese lugar sin que invada tampoco visualmente, y fuera de eso está combinando una función. Yo pienso que eso pues, puede ser como la propuesta de valor, que reúne como todo lo que estamos hablando. Entonces, eso es pues como importante que con las ideas estemos como validando todo el tiempo que responde a ese análisis que estamos haciendo, o sea, que esta idea responde a los usuarios que identificamos, que está resolviendo el problema o el reto que nos pusimos, que esto está cumpliendo la propuesta de valor para el cual fue diseñado. Y finalmente, el último punto, que es casi lo que nos invita a que esto tome sentido, es cómo vamos a validar esto, ¿cierto? ¿Cómo vamos a ir a coger calle con esto y recibir retroalimentación real de los usuarios, ¿cierto? Entonces, ahí como que se les ocurriría a ustedes que podríamos hacer. Primero, ¿dónde se va a ir a validar esto? ¿Dónde lo validarías? ¿En un centro comercial? ¿En la casa con los papás? Pues en la urbanización, de pronto no, ¿cierto? Y es donde habita el público, esos parques, en los horarios que creemos que no está habitado, para empezar a conocer cómo esas personas y empezar a segmentar más ese público y conocerlo muchísimo mejor. Que podría ser también un ejercicio de observación inicial, ¿cierto? Ver cómo se comportan en un ámbito. Sí, total, porque llegar a atacarlos de una pues como con encuestas, con formularios, se van a sentir pues como vulnerados, ¿no? Claro, empezar a habitar, pues que también lo empiecen a reconocer a uno en el espacio. A mí me parecería que una forma que podemos validar es hacer una versión un poco más física de esto, porque digamos que como nosotros lo hemos construido aquí puede ser claro, pero de pronto alguien ni lo ve, puede confundirse, entonces como pasar a una versión que no nos cueste mucho, pero como estamos hablando de función, que se pueda ver un poquito eso, que como decíamos, sea una versión ligera, pero que conserve la esencia de lo que hay. Y noten que todo hemos ido usando como las distintas herramientas, la historia, el discurso, las ideas, que después se van traduciendo en unos gráficos sobre los cuales también se discuten, y ahora sí vamos a pasar a como algo más análogo con el que los usuarios puedan interactuar y también darnos alguna retroalimentación. No, y que posiblemente si solamente hubiéramos hablado, tú tendrías una idea en la mente, Dani otra y yo otra. Digamos que aquí ya podemos estar como todos articulados, ¿cierto? Entonces, bueno, antes de que pasemos ya como a la parte más divertida de hacerlo un poquito más físico, entonces pues queremos terminar como con algunos comentarios reflexivos, y es que el tema de prototipar metodologías ágiles, no importa el nombre de la metodología, pensamos que es más un tipo de pensamiento, cambiarse el chip, arriesgarse y sobre todo hacerlo con rigurosidad. Eso es importante porque a veces vemos esto como súper chévere, los papelitos, los post-it, los colores, pero esto es igual de riguroso a un método tradicional científico. Entonces, pues los beneficios es que rápidamente vamos a poder bajar el porcentaje de incertidumbre que tenemos sobre esta idea. Hasta ahora solamente es una hipótesis. No quiere decir que la vamos a eliminar, no quiere decir que cuando hagamos esto en la vida real ya sabemos que va a funcionar, pero vamos a empezar a disminuir ese porcentaje. Bueno, tenemos otras cosas como también encontrar nuevos modelos de negocio. Puede ser que implementando esto pues, o validando, nos demos cuenta que el negocio puede ser las lámparas, o pueden ser, no sé, implementación de energías alternativas, ¿cierto? Sensibilización, pues si bien la energía y sobre todo en las ciudades
es asequible, pero digamos desde el punto de vista pedagógico es interesante como mostrar otras alternativas de aprovecharla. Y conciencia también, o sea, que eso no, la luz no es magia pues que llega a cualquier parte, sino que también hay que trabajar para ello. Otro de los beneficios es que, y digamos que es la razón de ser de esto cuando hablamos de diseño centrado en el usuario, es que es una muy buena oportunidad para que nosotros los conozcamos más allá de una cifra, ¿cierto? Más de una característica de la edad, es que realmente los entendamos en sus hábitos, en sus costumbres, o sea, que esto finalmente se adapte a lo que necesitan, ¿cierto? Hay muchos pues otros beneficios, integrarnos como equipo, sacar adelante rápido una idea, darnos cuenta de lo que no funciona y no invertir más plata en eso, ¿cierto? Y potenciar lo que sí. No sé qué otro beneficio quieran, así pues como de manera general. Yo creo que ahí están Yo creo que los están generales. todos, Sí. sí. Y finalmente, pues de pronto alguno que, pues cada uno desde su experiencia, compartamos algunos tips como en todo este tema de validación, prototipado, que son estas cosas que normalmente no están en los libros y que uno aprende en la vida real. Hay una frase por ahí que, habla, que dice parálisis por análisis. A veces nos quedamos mucho rumiando una idea, es importante sacarla a la luz, que es un poco la filosofía también del laboratorio, sobre esa discutir, refinarla, generar conexiones. Cuando yo cuento lo que me apasiona y lo que estoy desarrollando, va a ser más fácil generar conexiones con quien se esté haciendo preguntas similares, por un lado. Y además, como ejercicio de aprendizaje, noten que son muchas las preguntas que empiezan a surgir, claridades algunas también, pero también muchas preguntas que no son otra cosa que el punto de partida para los ejercicios que siguen. Tú. Así, rápido, barato. No, pues hay muchas formas de prototipar ya cuando nos vayamos a meter en el oficio que nos vamos a dar cuenta. Hay muchas tecnologías emergentes que también las tenemos en el laboratorio y las alcanzan a ver un poco en pantalla. Tenemos plotter de corte de impresión, tenemos impresoras 3D, tenemos CNC milling. O sea, también hay mucha tecnología para hacer. Tecnología que digamos que cada vez se va acercando más a nosotros. Hay laboratorios que están abriendo en todas las ciudades del país con este tipo de herramientas donde te van a formar un poco y empezar a trabajarlo para que no crean que todo el prototipo barato o rápido barato es solamente cartón, colbón y cintas, no sé, algo así, sino que también nos podemos ir un poquitico más allá a la manufactura avanzada, ¿cierto? Hoy por cuestiones de tiempo no nos da, digamos, para abarcar todos esos temas de manufactura avanzada, pero que para que empecemos por lo menos, que nos quede por lo menos la incertidumbre, ¿cierto? Como la inquietud, como así, con impresión 3D, ¿cómo puedo empezar a prototipar este tipo de artefactos físicos, ¿cierto? De objeto físico. Cuando ya estemos en el tema de servicio, porque en este caso hemos hablado más como del objeto, pero también hay un servicio asociado a este objeto, también cómo desde el servicio puedo empezar también a hacer este tipo de prototipos de papel y ir a validar, o prototipos en cartón, porque siempre hay como objetos que validan ese servicio que yo estoy trabajando. Entonces empezar a pensar más allá, no, como decía Seba, lo mismo que con el dibujo, lo mismo que con la escritura, no pensar que porque nunca tuvimos muchas habilidades manuales en preescolar no somos capaces de recortar un papel y pegarlo bien. Muchas veces uno en el dibujo, acá donde se va montando, por ejemplo, esta zapata de concreto, ¿cierto? Se ve muy bien, pero cuando vayamos a construirla ya en concreto, madre, nos dimos cuenta que no tenemos cómo hacer ese ángulo con madera para espacial. O sea, empezar, si eso nos damos cuenta en el cartón, en el papel, en la hoja de blog, que yo creo que todos tenemos acceso, por lo menos a hojas de papel reciclado del colegio, qué sé yo, de la universidad, de cualquier parte, empezaron a dar cuenta de eso antes de ir a gastar mucho dinero. Yo siempre lo reflejo mucho en el dinero, en el costo, pero básicamente es lo que más nos duele al final, claro. ¿Cierto? Bueno, yo tendré como dos tipsitos y es que lo nombrábamos ahorita, el tema de la rigurosidad. O sea, eso es muy importante porque cuando estamos empezando somos como muy laxos, pues como que, ay, como apenas estamos empezando, o como esto lo hice con papel no me cuesta, o voy y pregunto pero no lo hago de una forma organizada, no registro nada, no llevo el control. De esa misma manera no voy a poder tomar decisiones mucho más coherentes con lo que realmente me puede llevar a una versión mejorada. Entonces yo creo que el tema de la rigurosidad ahí es súper importante. Y el último con el que terminamos esta parte teórica es el de Francisco Maturana, que lo utilizamos mucho, pero creo que no hay escenario más cierto para implementarla que esto, que perder es ganar un poco, en el sentido que, como decía Dani, o sea, en estos procesos equivocarse antes es un plus, ¿cierto? Entonces, por más que mal no salga, digamos en este caso que a todo el mundo le parezca terrible, que no, pues no valga la pena hacerlo,
pues finalmente vamos a ganar porque no le vamos a gastar ni el tiempo ni el dinero a una cosa que nadie va a utilizar. Y así podemos encontrar otra cosa que sí, ¿cierto? Entonces, esa como que es la gran reflexión al final con todo este tema de prototipo. Entonces, ya con terminada esta parte pues como reflexiva, ya la idea es que pasemos a la acción, evolucionando un poquito este prototipo o este boceto que Sebas hizo a algo un poquito más tangible que nos permita ir a esa validación de esos aspectos fundamentales. Entonces, chicos. Listo, no, primero, o sea, acá, ser un poco sinceros, nosotros ya teníamos pues como cosas pensadas y ustedes en las casas también pueden tener, digamos, muchas cosas que reciclar. El prototipo no tiene que ser exactamente con los materiales que vayamos a utilizar, pues ya ahorita vamos a utilizar cartón donde puede haber concreto, pero por ejemplo la iluminación, no sé, pensar por allá en una lamparita, en la candela con la que prendemos el fogón que trae a veces atrás como una linternita, o sea, reciclar también lo que está por ahí. No tenemos que ir a lo más sofisticado o siempre generar una compra para hacer un prototipo. O cosas que ya funcionan, porque una vez es como que quiere hacer todo de cero, porque eso trae como un romanticismo Total. alrededor, y hay cosas que existen que las podemos utilizar de una vez. Por ejemplo, acá Sebas, digamos que desde lo gráfico, montó ahí como, veo 3 engranajes o 2 engranajes y medio, ¿cierto? Con una polea que une 2 engranajes. Pero si nos vamos a lo funcional, por ejemplo, a mí, ¿cierto? Yéndome un poquitico más a la parte, digamos que ingeniería, lo veo muy peligroso, ¿cierto? Porque vaya que le metan la mano a eso, que se pongan a hacer la gracia, por eso está más, ¿no? Pero mira que el de abajo está El relativamente cerca, ¿cierto? Si me paro donde está el viejito, o sí, bueno, la le cogí ahí el estudiando, cabello. no solo el cabello, ¿cierto? Estamos generando ahí movimiento, un dedo se va fácilmente, yo siempre relaciono todo, cualquier riesgo laboral con pérdida de un dedo. Ya te lo voy a subir. También es que tan visible queremos que sean esos mecanismos. Me gusta mucho que sean visibles para que la gente sea consciente pues, de lo que está sucediendo. O sea, no simplemente me coloqué, oh, milagro, otra vez, magia, salió la luz. No, también que vean que ese movimiento se está traduciendo en muchas cosas. ¿Cómo se puede prototipar ese movimiento? ¿Cómo se puede prototipar esa luz? Yo creo que todos lo hemos visto de pronto en ferias de ciencia de los colegios. El motorcito clásico del carrito a control remoto, ¿es cierto? O la batidorcita de... Manual. Sí, la manualcita, la que es como para el chocolate, para todas esas cosas. Ese motorcito que es el clásico se puede poner ahí y ponerlo a trabajar a la inversa, como un dínamo, ¿cierto? Si yo, en vez de aplicar una batería y él me genera movimiento, si yo genero movimiento en ese motor, él me va a entregar una energía que lo podemos aplicar, digamos, en ese prototipo, en una escala. Para hacerlo a escala. Exacto, que aquí es donde voy. No necesariamente tenemos que irnos a escalas tradicionales. Uno en 10, uno en 16, uno en 32. No necesariamente podemos hacerlo a la escala que salga, ¿sí o no? Si el motorcito mide eso, más o menos cuánto me va a ocupar hacerlo en el proporcional espacio. a eso. Exacto, el tubo, utilizar, no sé, palillos, palos de chus o cualquier cosa, pintarlos o no pintarlos, porque también es un tema de validación, pues como más del producto, no el producto. Por ejemplo, acá nos ponemos a hacer la zapata. Sí, no, iba a decir que también que detrás de un prototipo siempre hay una pregunta relevante que yo quiero responder. Y esas preguntas pueden estar como en distintos enfoques. Puede ser desde la función, desde lo deseable y de qué tan factible para nosotros como empresa, como grupo, quien lo desarrolla, puede ser. Entonces, es importante esto porque no siempre, como decía Dani, debe ser la fiel, pues, o el detalle final real, súper sofisticado de lo que queremos prototipar, pero sí, por ejemplo, desde las funciones, ¿cuáles son? ¿Cierto? Una vez validadas, temas de factibilidad, ¿cierto? ¿Qué necesito para desarrollarlo? ¿Qué tecnologías? ¿Qué conocimientos? ¿Qué recurso también? Recursos. ¿Qué necesito? ¿Y qué tiempo, cierto? Que es una de las variables también fuertes en el desarrollo de los proyectos. Y deseabilidad es cómo interactúan mis usuarios, que es una ventana fundamental para actualizarlo y recibir retroalimentación que me permita mejorar los planteamientos iniciales. Lo que decíamos ahorita de apropiación, ¿cierto? Que es fundamental justo en lo que hemos pensado, como que esto que estamos pensando realmente la gente sí lo vaya a utilizar en la deseabilidad. Parqueadero de bicicletas ahí amarrado. ¿Por qué no? Eso es lo que el usuario nos va a decir al final, no acá, es como lo que creemos. O sea, no regirnos por medidas, ahí Sebas no tiene medida ninguna. Yo estoy tirando acá como medidas más o menos para simular lo que él tiene ahí, pero no son medidas obligadas.
Pues, De pronto cogiendo la escala humana, pues Sí, teniendo esa relación, ajá, puede uno estatura sacar. promedio, Exacto. estos son 3 personas, 5 metros y medio, 6 metros. vámonos 6, ¿Pero de qué persona? o sea, de acá. Pues sí, Estamos por eso dije que rodea- más o menos 5 y medio, 6. Estatura promedio, si nos guiamos a una colombiana, está como en 1,60 m, si no estoy mal. La mundial está como en No, pero eso es 1,80 m. importante porque También depende de dónde la vayamos a sí, montar. porque de pronto esto en otro país, digamos europeo, requiere unas proporciones distintas de pronto al nuestro y eso es una realidad, el contexto es importante tenerlo en Creo que cuenta. un referente también importante es la altura a las que están las luminarias actualmente, que yo creo que se puede estar por ese... Ah, no, sí está alto. Bueno, sí, démoslo en 6, Yo creo- hipotéticamente. Depende de las luminarias. Pero vamos, o sea, yo acá pensando, las de barrio pueden llegar hasta los 4 metros, pero Sí, no son son tan más bien altas. bajitas. Las que son más altas son como las de parques principales, que es el lugar donde estamos. Partamos diferencias, pues. Sí, 5 para que lo lleves. 5 metros. Listo. La otra es que, listo, estamos partiendo de la escala del humano que estamos dibujando ahí, pero lo que podemos hacer es que hacemos la zapata del tamaño que lo podamos hacer con los elementos que tengamos, con una caja de zapatos, después con lo que sea, organizamos. y después hacemos una figurita de ese humano que se acople a la medida Sí, de también. lo que pudimos hacer, ¿cierto? O sea, no sesgarnos completamente, porque no es que el humano allá me midió tanto, entonces acá voy a hacer acá la zapata pues en diagonal, voy a hacer solamente uno de los lados, y ese lado le voy a poner simplemente pues como el bordecito. Vamos a generar un prototipo nada más como para el Pues de lado una derecho. perspectiva. Exacto, de una perspectiva. No nos vamos con toda porque, vuelvo, insisto, eso puede tomar mucho tiempo y aparte que conversadito el tiempo se nos va mucho más rápido. ¿Cómo estamos de tiempo? 20 minutos. Ah, no, fue madre. Dani, ¿me prestas un bisturí, Sí, por favor? yo. Claro. Pasamos, Jesús. Es que... Bueno, zapata, ¿qué más podríamos con los elementos que tenemos aquí en la caja? Ah, bueno. Esta caja que nosotros tenemos acá es de papelería genérica, o sea, barritas de silicona caliente, silicona líquida, colbón, tijeras, mejor dicho, Art Attack. Hojas ¿Cierto? Si nos vamos pues recicladas. como al... Sí, eso no nos reunimos mucho. Por ejemplo, esto acá ya se había trabajado otros prototipos, ¿cierto? Hay una hoja de papel, una hoja pues ya súper consumida, pero hay espacios que todavía podemos utilizar. Entonces 50, 50, 50. Estoy haciendo, Sebas, o sea, estoy tomando La como zapata. medida 50 de la zapata. ¿Listo? O sea, como todas las estructuras, todos los rectángulos de 50 de ancho, ya por lo que me dé el arco. Ah, bueno, podemos ir hablando también mientras ustedes hacen eso. Por ejemplo, aprovechando que tenemos este prototipo acá, Ah, que eso fue producto de otro taller que hicimos, donde partimos de un supuesto, pues para poner como otro ejemplo. un contexto. Nos pusimos un ejemplo. ¿Qué pasaría, por ejemplo, si Spotify, por ejemplo, llegara y nos dijera que quiere crear una experiencia para sus usuarios, ¿cierto? Como darle algo tangible de Spotify, que es algo intangible, es un producto digital, ¿cierto? Entonces ahí empezamos la verdad no empezamos como a sollar qué nos imaginábamos, pero trajimos a una persona que normalmente es usuario de ese tipo de servicios. Y con eso le empezamos a hacer preguntas, qué le gustaría, normalmente qué encuentra en el mercado, qué cosas consume, ¿cierto? Para que eso nos ayudara como a empezar a moldear. Inicialmente era una máquina totalmente diferente, ¿cierto? Hasta tenía para el café y todo. Así era demasiado compleja, pues ya tenía como que quería resolver todos los deseos de ese cliente que teníamos en ese momento. Entonces empezamos a simplificar, ¿cierto? Encontrar de pronto cuáles eran esas funciones principales que le generaban valor al cliente que teníamos hipotético en ese caso. Y llegamos por medio de bocetos, hicimos un trabajo similar al que hizo Sebastián aquí. Empezamos a bocetear y eso lo llevamos a un prototipo de cartón, como el otro que estamos creando. Con eso ya nos pudimos dar una imagen, una proporción de cómo se vería antes, digamos, de pasar a un prototipo más refinado como este, que en este caso utilizamos impresión 3D y corte láser y algunos mecanismos básicos de electrónica. Entonces, con esto, pues digamos que fue un proceso de validación muy interesante. Pudimos llegar a esta versión y fuera de eso, el entendimiento de este producto nos llevó a que lo podíamos implementar en otras estrategias de Ruta N y de hecho se volvió un programa, ¿cierto? Que se llama... MusicPod.
Power Music Pod, creo. Sí, Music Pod, que la idea es que ahí personas del sector creativo y cultural nos cuenten un poquito sobre su experiencia. Entonces esto pues generaba toda una dinámica alrededor de eso. Entonces, pues, o sea, más allá de contarles esa historia puntualmente, es como hicimos una recapitulación rápida de cómo fue ese proceso, cómo de alguna forma disminuimos el porcentaje de incertidumbre, conocimos mejor al usuario, nos atrevimos a salir a validar, encontramos lo que no funcionaba, que eso fue buenísimo, porque también nos quitamos un dolor de cabeza gigante de pues del tema, porque era muy complejo para el momento. Entonces, esa fue también una buena experiencia y pues creo que es como el día a día que se puede vivir implementando todo lo que hemos hablado hasta el momento. Bueno, ¿cómo vamos? Ya recorto, voy a pegar con cinta, no me voy a poner como en lengüetas y colbón, sino que me voy a ir directo pues como a pegar con cinta las aristas. Sebas por allí ya nos tiene, por ejemplo, un boceto muy rápido de lo que es la lámpara. Y como la forma, mira que mientras Dani va avanzando en el detalle de cómo puede ser la base, aquí vamos entendiendo como algunos aspectos de proporción. La altura de la banca, las alturas a las que debería estar la iluminación. Posiblemente aquí podemos empezar a incorporar los detalles del columpio para chequear el ángulo. Y a partir de ahí ya vamos desarrollando detalles más específicos del Sí, yo creo que acá dispositivo. pues como tips generales que yo creo que ya muchos conocen. Primero, no dañen las superficies donde están trabajando, ojalá sí tienen mesitas salvacorte súper bien. Hay unos establecimientos de esos que son como lleve todo a 5.000 que llevan, pues te entregan con una tablita salvacorte pequeña, pues una tamaño carta con un bisturí de estos exactos como por 10.000 pesos, o sea, empezar como digamos que a surtirse de esas herramientas que son muy útiles como en este proceso, porque esto no se va a utilizar, o sea, esto no es de un solo uso, es como de lo que más se usa, lo otro es la seguridad, ¿cierto? Un bisturí no se coge así, no se le pone el dedo encima, no se le pone este otro para guiar el corte, el bisturí para que tenga mejor, digamos que corte, se debe manejar así en este ángulo, o sea, no pararlo, no acostarlo del todo, sino tener un ángulo pues como, no de trabajarlo, una superficie muy buena, y aunque yo lo estoy haciendo, intentar hacerlo pues como para un lado, o sea, nunca trayendo el filo hacia uno, ¿cierto? Es como conceptos básicos de seguridad. Para proteger el trabajo, ¿cierto? Que Sí, aparte claro. de guía también sirve en el corte para proteger lo que se está cortando. Total, entonces vemos un lateral más o menos de la zapata y esto lo que va a hacer es que va a empezar a pegar acá. Para los que los dobleces me quede mucho más fácil, los voy a debilitar un poco. O sea, no paso el bisturí completamente, sino que simplemente debilito donde deben de ir los dobleces y me queda mucho más fácil para doblar. ¿Cómo es? Grafado. La forma técnica y bonita de decirle, yo simplemente debilito. Nada más al hijo de madre. Ya es la mezcla. Me comí una. Lo vamos teniendo acá. Sí, espérate que es que me comí este primero de 50. Entonces no la vamos a hacer la parte de atrás. Entonces, empezamos ya a sostener. Mira, aquí uno se va dando cuenta de cuál va a ser la lógica de la formaleta. Esos ángulos, justo ese de 30 grados que estás ahí tocando, que ver cómo va a ser el encofrado, porque considerando que también la formaleta tiene un espesor, entonces ahí va a haber un ángulo de difícil acceso. Sí, que está por cierto para poner la cinta, está presentando dificultad. La maqueta va cantando las dificultades de obra. O sea, sí es complicado aquí. Imagínense montarlo en formaleta. Y con esta cinta que tiene un adhesivo, utilicemos esa otra que es más... Sí, esa tiene más adhesivo, porque acá no está desbaratando todo. No ser tan estrictos porque se está viendo feo, bonito, porque el cartón ya tenía una raya, eso después lo podemos pintar, simplemente queremos validar forma, construcción, o sea, pensar muy bien en lo que queremos validar antes de pensar críticos. Total, o sea, acá como fue pegado rápido. Entonces ya que tendríamos ese primer acercamiento, si hacemos la otra, el lateral ya tendríamos la zapata completa, ¿cierto? Con la zapata entonces ya podemos pensar, por ejemplo, el tema del poste. Claro, no irnos muy lejos, Sebas ya lo tiene ahí, pero por ejemplo, mira, también una barra de silicona, empezar a pensar en el poste
asegurarlo, ponerlo más rígido con un pedazo de este alambre rígido, pues como de tendido eléctrico casero. Sí. O sea, ser muy creativo, ser muy recursivo. El tema pues como de materiales, no, como si no tengo esto no lo puedo construir para nada. Hay varios tipos de prototipos y nos vamos ya como más al 3D, más a la función completa, si nos vamos a un 2D realzado, ¿cierto? Ahí lo que está haciendo Sebas, por ejemplo, de la silueta de la persona nos sirve mucho para trabajar las escalas y no olvidarlas. Bueno, ya que estás hablando de tipos de prototipos, cuando vimos la parte de la presentación que les dijimos que habían aproximadamente 20 tipos de prototipos ahí, es también importante que nos quitemos un poquito de la cabeza que el prototipo solo es un objeto. O sea, esta misma idea nosotros la pudimos haber validado como lo hizo Dropbox, que fue con un video, ¿cierto? O hubiéramos podido también, no sé, simular un testimonio, o hubiéramos hecho un formulario, en fin. Hay muchas formas de hacerlo como para también saber que no necesariamente siempre va a ser una maqueta. Bueno, entonces vamos montamos ahí como la escena. Sí, hacemos ya la de programa de cocina. Veamos cómo se ven las dos cosas ahí. Vamos aquí la escalita. Yo creo que ahorita la volteamos así para que... Sí, es que mira que aparece la... Que intenté hacer una silla que no me funcionó también con la tarjeta. Esta sería más o menos la proporción, ¿sí o qué? Vamos a ver cómo... O sea, aquí yo me desfasé mucho en proporciones. O sea, utilizamos dos escalas muy diferentes. Es que este es un detalle, hermano. Pues que sería como... Si lo alejo del ángulo de la cámara, eso sería como así. Y aparte que la parte de la zapata va enterrada en la... Pues sería como alejada y así. Exacto, para poder darle firmeza a lo sobre todo porque este talón le da estabilidad a la palanca que se da a toda la estructura. Allí. Listo. Entonces, pues como en televisión, vamos a hacer un poquito la lógica de los programas de cocina que ya tienen cosas adelantadas, pues hicimos toda esa recreación para simular un proceso de diseño, pero digamos nosotros ya habíamos adelantado esta idea y aquí habíamos construido un prototipo un poco más funcional. Entonces, Dani, cuéntanos cómo fue ese proceso de... Fue un poco sencillo, la verdad. Sebas me adelantó muchísimo con el boceto ya lo habíamos adelantado un par de días antes. Ese boceto simplemente llegué y lo levanté en 3D en un software, se llama Rhinoceros, ¿cierto? Pero no necesariamente tenemos que irnos a software pagos, podemos ir a hacerlo en Tinkercad, por ejemplo, que es un software gratuito, donde esa estructura que es pues tiene formas muy cuadradas, la podemos hacer ahí perfectamente sin necesidad pues de pagar un software mucho más complejo. Entonces, esta estructura no me tomó casi pues, tiempo en construirla porque es algo muy cuadrado, muy básico, ¿cierto? Como les dije, se reutilizan todos. Esta lamparita es como USB para el computador y traía pues como 10 bombillitos, la recorté solo a 2 bombillos para que se asemejara más como a la linterna. Que o sea, esto es reutilizado. O sea, si fuéramos a validar, digamos, el tema de la altura, que fue una de las cosas que no sabíamos, por ejemplo, solo ese detalle también nos ayudaría a empezar a jugar con eso. Total. Otra pieza en 3D que es un cilindro también construible en Tinkercad. No tengo que tener el software de diseño más complejo, puedo utilizar software gratuito. Este pedacito de acá, por ejemplo, lo reutilicé de una impresora 3D mala. Este acá es se me va el nombre. En este momento, bueno, es el coolercito, es donde se enfría el filamento, pues para que no transmita el calor de la punta, ¿cierto? Del nozzle al resto de la máquina. Entonces acá va con otro ventilador, rescaté este pedacito y le da como ese tonito de generador, ¿cierto? Porque no me fui más allá. Esto simplemente para extender un poco. Y la lamparita, acá donde iría la silla, por ejemplo, le podemos pegar un pedazo de telita y funciona perfectamente pues la luz, ¿cierto? Mira que acá se ve. Ahí podríamos simular por ejemplo, acá tenemos también un columpio simulado con ¿cómo se llama esto? Con engranajes excéntricos. Mira que no son engranajes tradicionales centrales, sino que son excéntricos y me permiten hacer movimientos diferentes que también llaman la atención. En la láser, en la cortadora Esto láser. es acrílico blanco, lo corté en láser. Esto es impreso en 3D. Impreso en 3D, tornillería de 3 milímetros, que es como la tornillería más común en cualquier tipo de ciudad, ¿cierto? La de 2 milímetros es muy difícil en Colombia, entonces la de 3 milímetros es como la más común, entonces utilizamos casi siempre 3 milímetros. Baterías tradicionales, un switch robado de otro dispositivo que uno empieza como a canibalizar, o sea,
Yo creo que eso le queda a uno desde chiquito, que uno guardaba el carrito así estuviera malo y uno empieza a guardar como la cosita, le puede ahorrar a uno muchísimos costos. Sí, por ahí atrás. Ese tipo de cosas que para muchas personas puede ser reblujo, para alguien que se dedica al tema de prototipos es un insumo súper valioso. Acá no me gasté absolutamente nada. Filamento que tenía un pedacitico por allá gris, entonces me pareció bacano porque simulaba pues como la parte concreto. Otros pedacitos negritos que van resultando como de otros proyectos. Este corte láser en realidad era otra estructura más grande que se quebró y guardé los pedazos de acrílico y después fui y los monté en la cortadora láser. Yo sé que esto suena muy sofisticado, como si corte láser, impresión 3D, bla, 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 pero recordemos que ya hay muchos puntos habilitados en las ciudades. Uno de esos es, por ejemplo, acá el Laboratorio de Innovación en Ruta N Medellín, que después de un proceso de acompañamiento, no es como voy a hacer el prototipo y ya no más porque yo me lo imaginé así, sino cuando vienes, piensas un poco más y corres, pues como todo el proceso de acompañamiento del laboratorio, puedes utilizar las máquinas para el prototipo, ¿cierto? O sea, no es alejado completamente. No está para... Bueno, entonces, pues como para ir ya cerrando el tema, entonces, esto fue una versión express, como vimos ahorita, de cómo se construyen o se diseñan servicios y productos. Pasamos como por un momento de entender todos nosotros qué era lo que íbamos a hacer, que esto tuviera una coherencia, planearlo, materializarlo de diferentes maneras, lo hicimos mediante un dibujo, después lo pasamos a una versión un poquito más tangible y pues así sucesivamente esto podría seguir evolucionando, teniendo cada vez más certeza. Finalmente, otra cosa que les podemos recomendar es el momento de la validación, también planearlo muy bien, hacerse de muchas herramientas que les permitan capturar los datos para posteriormente analizarlos y tomar decisiones. También es bueno que podamos como registrar la experiencia con los usuarios de diferentes formas, porque a veces decimos, no, yo con la encuesta, pero hay muchos datos que se pueden perder, entonces, por ejemplo, grabar voz o hacer videos, todo con el consentimiento de las personas que estén enterados que están participando de un proceso de creación y todos esos elementos, digamos que ahí ya se empieza a cerrar como toda la foto y empieza a tener mucha coherencia y sí permite ser una metodología que nos ayude a tener todos los beneficios que ahorita habíamos hablado. De cara a la validación, también yo creo que un elemento importante es el lenguaje no verbal, ¿cierto? A veces muchas veces el usuario se condiciona en la respuesta, pero sí muestra la incomodidad de otra forma. Entonces, esa información, a pesar de que no está manifiesta, es un insumo fundamental para refinar lo que estemos desarrollando. Tipsitos como básicos de validación que alguna vez me los enseñaron por allá hace rato, que por ejemplo, si yo voy a hacer una encuesta, una entrevista, una persona puede que genere cierta restricción porque soy más bien grandecito, ¿cierto? Porque tal vez no genero demasiada confianza, entonces buscar personas que generen más confianza, que sean, entre comillas, menos agresivas visualmente y también menos en un parque a las... Menos en un parque a las 3 de la mañana, ¿cierto? Con un gabán negro no se vaya. Ahí no podemos validar. Pero sí, aparte de todo lo físico, es pensar qué herramienta puedo utilizar que me ayude con el propósito que tengo. Por ejemplo, a veces siempre pensamos, bueno, un formulario. Pero un formulario te permite ver en esta etapa tan inicial el lenguaje no verbal. No, te vas a perder muchas cosas, ¿cierto? Entonces siempre entender muy bien para qué funcionan las cosas, los formatos, las herramientas y pensar en qué momento es el apropiado para utilizarlo. Y bueno, finalmente pues hacerles una invitación para los que estén en Medellín, que quieran participar de espacios como este de Laboratorio de Innovación. Pueden entrar a la página de Ruta N Medellín, ahí van a encontrar toda la información y se pueden inscribir. Después les contaremos en más detalle o allí mismo pueden ver de qué se trata, pero es básicamente vivir un proceso de esto para que lo puedan implementar en sus proyectos. Entonces, bueno, muchísimas gracias. Por acá nos vemos. Y esperamos que haya sido de utilidad para ustedes. Hasta luego. Hasta luego. Chao.